Lucas 23. Jesús ante Pilato. También se puede ver en Mateo 27 del 1 al 2, 11 al 14, Marcos 15 del 1 al 5, Juan 18 del 28 al 38. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Nota: Pilato tenía dos motivos para mandar a Jesús ante Herodes. Primero, eso le evitaría un caso desagradable. Segundo, sujeto de respeto por Herodes, acortaría la brecha entre ambos, posiblemente causada por el trato brutal de Pilato a algunos de sus súbditos. 13:1. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. También se puede ver en Mateo 27 del 15 al 26, Marcos 15 del 6 al 15, Juan 18 del 38 al 19:16, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Nota: riqueza literaria. Entregó, de a lo largo de y de dar. El verbo es muy común en el Nuevo Testamento y se usa de varias maneras. Por lo general refleja el significado de la raíz de dar o entregar. Se le usa en un sentido de pasarle algo a otro, Mateo 25:14, Lucas 4:6, encomendar o recomendar, Hechos 15:40, Primera de Pedro 2:23, entregar a la prisión o a juicio, Mateo 4:12, Segunda de Pedro 2:4, traicionar, transmitir como las tradiciones, permitir. Crucifixión y muerte de Jesús también se puede ver en Mateo 27, Marcos 15, Juan 19, versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía al campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él,
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Nota: Jesús no rechaza la simpatía de las mujeres dolientes, pero dice que sus propios sufrimientos merecían más aquellas lágrimas. La referencia alude al terrible juicio que pronto caería sobre Jerusalén. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Nota: Jesús cita un proverbio que sugiere que si sus propios sufrimientos eran tan grandes, los sufrimientos de los judíos serían aún más intensos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nota: calavera proviene del latín calvaria. El nombre quizás denote el aspecto del lugar. Para la crucifixión, véase la nota Juan 19:6. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nota: las víctimas serán desnudadas y sus ropas entregadas al séquito de la crucifixión. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Nota: él no podía salvarse a sí mismo y ser el salvador de otros. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nota: paraíso, un jardín, se refiere al estado de bendición entre la muerte y la resurrección. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nota: algunos intérpretes ven en la gran voz la indicación de que Jesús murió no tanto de agotamiento físico como de agonía espiritual. Las palabras de Jesús están tomadas del Salmo 31:5, una plegaria de confianza en Dios que se enseñaba a los niños judíos. Versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. También se puede ver en Mateo 27, 57 al 61, Marcos 15, 42, 47, Juan 19, 38, 42, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Nota: la frase día de la preparación era un tecnicismo que se usaba para referirse al día anterior al sábado. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.